Cynthia Elizabeth Hack, su nombre de soltera, creció junto a sus 6 hermanos en una pequeña localidad del interior de Columbia Británica. La infancia de Cindy estuvo marcada por el carácter de su padre, Otto Hack, ex coronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Era un hombre de disciplina militar y silencios que pesaban. En sus diarios privados, Cindy dejó constancia de que la rigidez del hogar incluía castigos físicos. Y, sin embargo, eligió una profesión cuya esencia era cuidar a los demás. Se tituló como enfermera y obtuvo su licenciatura en 1966, tras completar sus estudios en la Escuela de Enfermería de Vancouver. Todo indica que tenía una marcada vocación de servicio. Trabajó durante años en el Hospital General de Vancouver como enfermera pediátrica y más tarde como coordinadora en Blenheim House, un centro especializado en menores con trastornos conductuales. Aquí aparece un dato importante. Quienes la conocieron en ese entorno la describían de manera consistente, como competente, profesional y dedicada. Podríamos decir que quienes trabajaron con ella la consideraban una persona responsable y comprometida con su labor. La vida de Cindy tomó un nuevo rumbo cuando se casó con el doctor Roy Makepeace. Era psiquiatra y había nacido en Sudáfrica. Contrajeron matrimonio el 9 de diciembre de 1966. Con el tiempo, el matrimonio no resultó ser lo que Cindy esperaba. Ella denunció haber sufrido violencia conyugal durante la relación. Por su parte, Makepeace reconoció públicamente haberla golpeado en 2 ocasiones. Finalmente, la pareja se separó en mayo de 1982. El divorcio se formalizaría 4 años después. Cindy tenía 37 años, una carrera sólida y una vida que por primera vez en mucho tiempo dependía únicamente de ella. Sin embargo, 4 meses después, comenzó una serie de hechos que cambiarían el curso de su vida. En septiembre de 1982, Cindy comenzó a notar que alguien merodeaba alrededor de su domicilio. No había prueba todavía, solo esa sensación que tienen algunas personas antes de que ocurra algo, la certeza de que algo ha cambiado en el ambiente, aunque aún no pueda nombrarse. El 7 de octubre sonó el teléfono. Lo que Cindy escuchó al otro lado no era una voz, era otra cosa. Ese mismo día, la Policía Montada de Canadá fue notificada. Lo que siguió en las semanas posteriores fue una escalada metódica. El 11 de octubre, una llamada con respiración pesada. Al día siguiente, una amenaza directa por teléfono. El 13 de octubre, otra llamada. Esta vez, momentos después de que un oficial de policía hubiera abandonado su domicilio. Como si alguien estuviera observando. Como si alguien supiera exactamente cuándo era seguro llamar. El 15 de octubre, alguien rompió una ventana y entró a la casa. No tocó nada más, solo entró y salió. El 19 de octubre, Cindy encontró una almohada cortada en su cama. ¿Qué clase de mensaje es ese? ¿Que comunica a alguien que entra a una casa y corta únicamente una almohada? Quizás, pensó Cindy. El 20 de octubre, 2 inquilinos que vivían en el sótano escucharon ruidos en la planta principal, mientras Cindy no estaba en el domicilio. Posteriormente, una vecina le dijo a un oficial de policía que había visto a un hombre frente a la casa en al menos 3 ocasiones distintas. Era alguien que no conocía, y era alguien que no se parecía a Roy Makepeace, el ex esposo de Cindy. Este hecho es confirmado. La vecina es un testigo independiente. Su declaración es uno de los escasos respaldos externos a la existencia de un tercero, un posible acosador. El 31 de octubre, Patrick McBride, el agente de la Policía Montada de Canadá asignado al caso, tomó una decisión inusual. Se mudó temporalmente al domicilio de Cindy para vigilar desde dentro. Con el tiempo, entre ellos se desarrollaría una relación romántica. McBride era ahora, simultáneamente,
el investigador y el compañero de la víctima. En noviembre de 1982, McBride respondió personalmente al teléfono, y era una llamada silenciosa, mientras Cindy se encontraba a su lado. La comunicación fue rastreada hasta una central telefónica ubicada en Richmond, una ciudad cercana a Vancouver. Sin embargo, las autoridades no lograron determinar quién había realizado la llamada. Este es un hecho confirmado, un dato clave. Este es el único incidente de todo el caso verificado en tiempo real por un testigo policial independiente. McBride no podía haber fabricado una llamada que él mismo recibió mientras Cindy lo observaba. Ese mismo mes, McBride constató personalmente que las líneas telefónicas externas del domicilio habían sido cortadas en 5 puntos distintos, y en diciembre lo encontró a él. Roy Makepeace estaba estacionado en el callejón trasero de la casa. Cuando McBride lo confrontó, Makepeace dijo que estaba vigilando al agresor, que él también estaba tratando de ayudar. Posteriormente, McBride se mudó fuera de la casa el 1 de diciembre. En Navidad, Cindy encontró una nota amenazante. Tenía una imagen de una mujer degollada. Estaba manchada con tinta roja. El 27 de enero de 1983, Agnes Woodcock fue a visitar a su amiga. Agnes era colega de Cindy en el centro para menores. La conocía bien. Cuando llegó esa tarde, llamó, pero nadie respondió. Entonces rodeó la casa. En el jardín trasero, encontró a Cindy inconsciente, con una media de nylon apretada alrededor del cuello. Cuando Cindy recuperó la conciencia, dijo haber sido atacada por 2 hombres en su garaje. Posteriormente, los médicos no encontraron evidencia concluyente de agresión sexual. El detective Boyer Smith, sin embargo, no descartó el ataque. Agnes Woodcock no era la policía, no era un investigador, era una amiga que llegó en el momento preciso, y lo que encontró fue real. El 1 de febrero, Cindy se mudó a una nueva residencia en West Vancouver. Días después, una carta amenazante llegó a la nueva dirección. Las llamadas continuaron. En abril, se mudó de nuevo, pero el acoso la seguía. En el otoño de 1983, encontró en su jardín los restos de 3 gatos estrangulados, atados con cuerdas. En sus diarios privados, escribió el nombre de Makepeace. Ese mismo año, contrató al investigador privado Ozzy Caban, cuyos servicios utilizaría durante 6 años. Entonces Cindy comenzó a llevar consigo un botón de pánico portátil y un aerosol de pimienta. No salía desprotegida. Había aprendido, o creía haber aprendido, a estar alerta. ¿En qué momento una persona acepta que ya no puede sentirse segura en su propia casa? Quizás, pensó Cindy. El 30 de enero de 1984, Caban captó ruidos anómalos en su radio de 2 vías y fue hasta el domicilio de Cindy. La encontró inconsciente. Había un cuchillo de cocina atravesando su mano. Una nota estaba pegada al cuchillo. En su brazo derecho había una marca de aguja. Los análisis toxicológicos no detectaron sustancias en ese momento. Entre 1984 y 1988, los incidentes continuaron. Más llamadas, más allanamientos, más notas y un incendio. Cindy relató a sus amigos que alguien había arrojado un cóctel Molotov por la ventana del sótano. La policía investigó y encontró algo que cambiaría la dirección de la investigación. Los fragmentos de vidrio habían caído hacia afuera del edificio, no hacia adentro. Eso significaba que el fuego había sido iniciado desde el interior.
La policía concluyó que Cindy había provocado el incendio y quiso procesarla, pero la psiquiatra que la trataba advirtió que hacerlo podía desestabilizarla gravemente. Finalmente el incendio no fue objeto de cargos. En 1988, la policía le pidió a Cindy que contactara a Mick Peace. Grabaron la conversación. Mick Peace negó toda participación. Más tarde, entregó a la policía una grabación de su propio contestador con una amenaza de muerte que decía haber recibido. La autenticidad de esa grabación nunca fue confirmada públicamente. Hacia finales de 1988, Cindy le dijo a su familia algo que nadie olvidaría después, que sabía más de lo que había dicho, que iba a ir tras su agresor por cuenta propia. Nadie supo exactamente qué quiso decir. Tampoco hubo tiempo de preguntarlo. El 25 de mayo de 1989 era un día ordinario. Cindy cobró su cheque de sueldo, fue al supermercado, compró algunas cosas. Había un regalo envuelto en el asiento trasero del automóvil, destinado a un amigo. Era el tipo de detalle que hacía pensar en alguien que tenía planes, que pensaba en los demás, que esperaba un mañana. Esa tarde, su automóvil fue encontrado en el estacionamiento del centro comercial. Las bolsas de compras estaban en el interior. El regalo también, pero en la puerta del conductor había gotas de sangre y el contenido de su cartera estaba disperso bajo el automóvil. Los investigadores revisaron los registros del supermercado. El total de la compra no coincidía con los datos computarizados del comercio. Ese detalle nunca fue explicado públicamente. Cindy James había desaparecido. El 8 de junio de 1989, un trabajador municipal llamado Gordon Starchak hacía su recorrido habitual cuando encontró algo entre la maleza del jardín posterior de una vivienda abandonada en Richmond. Era el cuerpo de Cindy. Los forenses determinaron que llevaba aproximadamente una semana fallecida, lo que situaba la fecha de su deceso alrededor del 2 de junio. Entre su desaparición y su fallecimiento habían transcurrido algo más de una semana. Lo que ocurrió en ese periodo nunca fue establecido. La autopsia determinó que la causa de muerte fue intoxicación combinada por morfina, diazepam y flurazepam. Había una marca de punción en el pliegue de su codo. No había ninguna jeringa en la escena. Sus manos y pies estaban atados juntos hacia atrás, con medias de nylon. Una segunda media rodeaba su cuello. Era el mismo material que había aparecido en el ataque anterior. En la cisterna de combustible de la propiedad había una frase escrita con pintura. El mensaje era perturbador. Sin embargo, los investigadores nunca lograron establecer quién lo escribió, cuándo se escribió o si tenía alguna relación con el fallecimiento de Cindy. El 14 de junio de 1989 se celebró un servicio memorial en honor a Cindy James. Mientras familiares y amigos acudían a despedirse, la policía instaló cámaras ocultas para registrar los rostros y las matrículas de los asistentes. Los investigadores no tenían un sospechoso, pero esperaban que quien estuviera detrás de lo ocurrido apareciera entre los presentes, lo cual nunca sucedió. Durante casi 7 años, la policía destinó entre $1 y $1,5 millones de dólares canadienses a investigar las denuncias de Cindy James, el equivalente a entre 3 y 4,6 millones de dólares estadounidenses actuales. Escuchas telefónicas,
vigilancias, operativos de seguimiento y análisis forenses fueron desplegados a lo largo de una de las investigaciones más extensas de la historia de Columbia Británica. Sin embargo, nunca se identificó, detuvo, ni siquiera se observó a un sospechoso. Roy Makepeace y Bob McBride fueron investigados formalmente, pero ambos fueron descartados. En la primavera de 1990 se llevó a cabo un inquest del coroner. A diferencia de un juicio penal, cuyo objetivo es determinar la culpabilidad de un acusado, este procedimiento busca esclarecer las circunstancias de una muerte sin atribuir responsabilidad criminal a ninguna persona. La medida fue necesaria porque en el caso de Cindy James nunca existió un sospechoso contra quien pudieran presentarse cargos. El procedimiento se celebró en Burnaby, Columbia Británica. Aunque inicialmente estaba previsto para 3 semanas, se extendió durante 40 días. Participaron 5 jurados y más de 80 testigos, entre ellos policías, forenses, psiquiatras, familiares y colegas. También se presentó la totalidad de la evidencia recopilada durante la investigación. El 25 de mayo de 1990, exactamente un año después de la desaparición de Cindy, el jurado emitió su veredicto. No pudo determinar que la muerte hubiera sido un suicidio, no pudo determinar que hubiera sido un homicidio, tampoco pudo concluir que se tratara de un accidente. La causa de muerte fue clasificada como un evento desconocido. Con ello, el caso quedó oficialmente sin resolver y permanece así hasta la actualidad. La historia de Cindy James generó cobertura internacional y continúa siendo uno de los misterios criminales más debatidos de Canadá. La magnitud de los recursos utilizados en el caso de Cindy James contrasta con la ausencia de una respuesta definitiva. Para algunos, esto refleja la increíble complejidad de la investigación. Para otros, sin embargo, plantea la posibilidad de que una pista clave fue pasada por alto. Y para otros, representa hasta dónde puede llegar una mente profundamente perturbada. Lo único cierto es que la muerte de Cindy James sigue clasificada como un evento desconocido, y lo más probable es que permanezca así para siempre. Este caso también abrió un intenso debate sobre distintos aspectos psicológicos. Sin embargo, es importante separar cuidadosamente lo que fue documentado de hipótesis y posteriores análisis que se plantearon. Lo que sí está documentado es que Cindy tenía antecedentes de depresión clínica, episodios documentados de ideación suicida, también hospitalizaciones psiquiátricas y tratamiento farmacológico. Entre algunos de los medicamentos prescritos que Cindy tomaba para sus tratamientos, posteriormente alguno de estos se encontró en su organismo al momento de su muerte. Resulta relevante que antes de su separación de Roy Makepeace en el año 1982 no existen registros públicos de problemas mentales serios o que hayan sido significativos. Los síntomas documentados que experimentaba Cindy aparecen en el mismo periodo en que comenzaron los episodios de hostigamientos que ella denunciaba. Lo que no está confirmado son los diagnósticos que algunos especialistas mencionaron durante el inquest de 1990 como posibles marcos de interpretación. Ninguno de estos diagnósticos alcanzó el rango de conclusión clínica oficial. La depresión clínica fue el único antecedente debidamente documentado. Se trata de un trastorno en el estado de ánimo, caracterizado por tristeza persistente, falta de interés, alteraciones en el sueño y fatiga, pero también en casos graves, pensamientos suicidas. Para la policía,
Este antecedente respalda la posibilidad de que Cindy haya puesto fin a su propia vida. Para familiares y personas cercanas a Cindy, en cambio, era la consecuencia esperable de años de acoso, miedo y un estrés persistente. Una de las hipótesis planteadas fue el trastorno facticio. Es una condición en la que una persona simula, exagera o fabrica síntomas psicológicos o físicos para asumir el papel de víctima, pero no necesariamente para recibir un beneficio material. La policía consideró que Cindy podría haber fabricado parte o la totalidad de los incidentes denunciados. Sin embargo, ninguno de los especialistas que la trató emitió este diagnóstico de manera oficial. Más bien se trata de una hipótesis investigativa y no de una conclusión clínica. Algunos especialistas también mencionaron el trastorno límite de la personalidad, caracterizado por inestabilidad emocional, relaciones interpersonales conflictivas, impulsividad y también una autoimagen fluctuante. Algunos especialistas plantearon que Cindy sufría este trastorno por ciertas conductas que ella tenía o que, según ellos, ella presentaba, pero en ningún caso fue planteado como un diagnóstico oficial. De todos los trastornos planteados durante el caso, la ideación suicida fue el único clínicamente documentado. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Fue una consecuencia del hostigamiento que Cindy denunciaba o existía una predisposición que favoreció su aparición? A partir de estos antecedentes, se presentaron tres hipótesis principales. La primera, el suicidio elaborado, sostiene y fue respaldada por la policía e indica que Cindy organizó todos los incidentes, incluso su propia muerte. Segunda, el homicidio por un tercero conocido, apoyada por familiares y por algunos especialistas forenses. Esta plantea que Cindy fue asesinada por alguien de su entorno más cercano. La tercera hipótesis propone que algunos hechos fueron reales y otros no, que algunos hechos fueron fabricados por Cindy y otros ocurrieron realmente. Pero de todas las hipótesis, esta es la más débil, porque ¿cómo se determina qué fue real y qué no lo fue? Décadas después, este caso sigue dividiendo opiniones, ya sea que creas que Cindy fue una víctima de sí misma o de alguien más. ¿En qué momento esta historia cruzó hacia lo más profundo del umbral criminal?